Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir un material eh, en esta semana de concientización de la inclusión educativa y la aceptación de la diversidad. Como la aceptación de la diversidad tiene que ver con múltiples condiciones, en las que se encuentra un niño o una niña en la escuela, es que tratamos hoy el tema de la interculturalidad. Hablamos de la interculturalidad como un modelo social basado en el respeto de las diferencias culturales, donde lo fundamental es aprender a convivir. Entonces encontramos acá cuatro palabras muy importantes, que son la diversidad, que es donde nosotros vemos las diferencias, la cultura, el diálogo, que es fundamental cuando nos encontramos con diferencias culturales, y la identidad, de dónde somos, quiénes somos, de dónde provenimos. Vamos a compartir unas imágenes que quiero que vean. A ver. Bueno, si hablamos de interculturalidad y hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de lo que es el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y la participación en la comunidad. O sea, no puedo hablar de inclusión si tengo alumnos o adolescentes o jóvenes o adultos que no pueden estar en igualdad de oportunidades haciendo una actividad o participando de alguna actividad laboral, empleo o trabajo, ¿no? Porque son eh, cosas distintas, pero en realidad es eso de sentirse útil, de sentirse digno, eh, ofreciendo algo que podemos brindar eh, para la sociedad, para nuestra comunidad. Entonces, educar para la interculturalidad y una educación inclusiva supone educar en el respeto a todas las identidades y diferencias. Lo importante es integrarse socialmente, enriquecerse culturalmente sin que pierda nadie su identidad y sus particularidades. Nosotros vemos en las escuelas eh, que hubo un sinfín de fenómenos, digamos, migratorios a través de estos años, no de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino más adelante. Acá tenemos unos datos del 2010 al 2020, donde la mayoría de los inmigrantes en Argentina, según su país de origen, vinieron de Paraguay, de Bolivia. Ahí vemos señalado con colores, ¿no? La cantidad de inmigrantes de cada país, de Chile, Perú, Italia, Uruguay, España, Brasil, China, Alemania, Colombia, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Ucrania, Rusia y otros países más. O sea que en la Argentina tenemos un gran crisol cultural, ¿no? Eh, Parecen números pequeños cuando, por ejemplo, vemos donde hay pocos colores, digamos, eh, por ejemplo, Ucrania, 4.408 inmigrantes desde el 2010 hasta el 2020, ¿no?
decimos, uy, qué poquitos, 4.406, y no contamos hasta el 2024. Estos números son personas y, y estas personas que han venido con niños, muchos de ellos han ingresado a las escuelas estatales de gestión pública, públicas, pero de gestión estatal o privada, donde esto trae un marcado desafío para las escuelas y para los docentes. En el caso de los países latinoamericanos, donde vemos que hay una mayoría, ¿no?, de inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Perú, no es tan difícil eh, trabajarlo en la escuela si hay una buena disposición, una buena gestión inclusiva, que se trabaje, ¿no?, con la interculturalidad. Pero es más complicado cuando ni siquiera el idioma se tiene en común. En los países latinoamericanos, por lo menos el idioma español es lo que nos une y podemos trabajar desde ese lugar en las escuelas. Pero cuando viene un niño o una niña a una escuela desde Ucrania, desde Rusia, desde Francia, desde Italia, se complica más porque no tenemos un idioma para trabajar en el diálogo, digamos, de manera más fácil, ¿no? Pero menos mal que existe el lenguaje también corporal, ¿no? No solo, y gestual, no solo el lenguaje en el idioma, podemos entendernos de otras maneras. Y yo siempre digo, ¿no?, que lo importante es la actitud, la disposición de la escuela frente a estos grandes desafíos, ¿no? Si viene un niño en la actualidad con su familia escapando de las guerras de Oriente, el idioma es una dificultad que es un desafío, no es un problema, un desafío a superar, que involucra a toda la escuela, no solamente al docente que lo recibe. Y por suerte tenemos tecnología que nos ayuda hoy en día con los traductores, con aplicaciones que nos ayudan a comunicarnos y resolver estas dificultades como el idioma. Lo más importante es la disposición y las ganas de atreverse a estos desafíos culturales para trabajarlo, dialogar, integrar en la escuela, en una escuela intercultural e inclusiva. Así que todos los agentes educativos tienen que estar en igualdad de condiciones. En el aula hay que trabajar todo tipo de temas, todo lo que tiene que ver con la discriminación, el racismo, las expresiones idiomáticas propias, la religión, las tradiciones, las festividades, toda una cultura distinta que trae cada alumno y cada familia, son motivos de discriminación. Esto se trabaja desde la educación sexual integral, por ejemplo, el tema de la discriminación, el racismo, y también todo lo que tiene que ver con la cultura de un alumno y de su familia cuando, cuando provienen de otro país o de otra cultura, por ahí es del mismo país, pero, por ejemplo, de pueblos aborígenes, donde tienen sus tradiciones, sus festividades, su cultura muy marcada con el cuidado de la tierra, del medio ambiente, con su idioma,
propio, como acá en la Argentina, por ejemplo, el quechua. Entonces, tenemos que fomentar todo lo que tenga que ver con los valores en el aula. La amistad, la libertad, la confianza, la diversión, la honestidad, el compañerismo y por supuesto la paz. Todos estos valores tienen que ver con la inclusión e igualdad de derechos. Tenemos que resaltar estos valores como lo más importante para un aula intercultural e inclusiva. Teniendo en cuenta el derecho a la educación que tienen los niños en cualquier punto del planeta, es un desafío para la escuela dar la bienvenida a un alumno o alumna que viene de una cultura muy diferente a la nuestra. Las tecnologías nos brindan estas herramientas para poder comunicarnos. Pero bueno, este desafío, como yo lo decía antes, es una gran responsabilidad. Lo que tenemos que tener es la certeza de que ambos, tanto el docente como el alumno, se van a ver beneficiados, van a superar barreras juntos, dificultades, pero se van a llevar una gran riqueza personal que solo quien la transita puede contarlo a otros. En el aula, aparte, tenemos que hacer actividades que ayuden a este intercambio cultural. En un aula podemos tener niños y niñas que provienen de distintos países, es lo más natural, en un aula diversa, chicos de Perú, provenientes de Bolivia, provenientes de Ecuador, provenientes de Ucrania, provenientes de los países limítrofes de la Argentina, seguramente. ¿Qué actividades el docente va a preparar para fomentar, para enriquecer, para que el diálogo intercultural sea algo que construya y no algo que separe, algo que marque que uno es superior al otro o que es mejor que otro? ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no? Hablar de unos países, catalogarlos, no sé, de vagos, de borrachos, de lo que sea, cualquier tipo de calificación negativa, cuando en realidad desde la escuela tenemos que encontrar los puntos de diálogo y edificar sobre ellos. Por ejemplo, podemos hacer para los actos escolares, que no es algo menor, es parte de un contenido curricular, trabajar en los actos escolares una temática. Ahí podemos invitar a las familias a presentar, por ejemplo, un baile típico, una comida regional, o una clase abierta, o que vengan un día al aula a preparar una receta de una comida típica, a contar un relato de una creencia de un lugar determinado, a poder hablar en el idioma que identifica a su pueblo, a su región o a su país. Invitar a las familias a, a compartir con los alumnos en el aula cosas de su cultura, distintas temáticas de su cultura, que los demás desconocen si no se lo cuentan, si no se lo relatan. Es una riqueza enorme para todos los niños y las niñas de las escuelas tener este tipo de actividades. Y no tenemos que dejar de pensar siempre
que ninguna cultura de ningún país ni de ninguna región es más importante o mejor que otra. Nosotros vemos mucha discriminación de tipo racial. Acá hay grupos de personas que la mayoría somos eh, descendientes de, de, de comunidades nativas de este país. Nuestro país es un crisol de culturas. Si bien somos descendientes de europeos, también estos europeos se han casado y han formado sus familias con personas que había acá en la Argentina, descendientes de nativos argentinos. Entonces, no es mejor ser descendiente o superior por ser descendiente de un país europeo o asiático o de donde sea. No hay ninguno superior a otro, son culturas distintas. Lo que sí podemos hablar es qué pasó con estas culturas que se las han querido eh, acallar, terminar, exterminar, ¿no? Entonces, eso lo podríamos dejar para otro momento. Pero sí dejar bien en claro a los niños y niñas de nuestro país que lo que nos identifica en nuestro país es un modelo donde la mayoría son descendientes de pueblos nativos latinoamericanos. No hay ningún modelo que sea superior a otro. Siempre se ha querido comparar esto con estos cánones de belleza corporal al modelo anglosajón como superior o mejor o más lindo o más bello que el modelo latino, que el modelo de pueblos aborígenes, cuando no lo es. ¿Con qué estamos comparando, no? Entonces, yo creo que acá la reflexión que quiero dejar para ir cerrando este tema es sobre un escrito que yo transcribí en mi libro titulado Un lugar para vos, un lugar para mí, eh, que lo publiqué en 2008, 2009, eh, donde puse unas citas de Alberto Ibern, filósofo, escritor, licenciado en letras. eh, bueno, tiene un currículum enorme, pero por sobre todas las cosas tiene un gran sentido de humanidad. Eh, Habla mucho sobre la inclusión, la integración, y me gustó en uno de sus libros que se llama Pedagogía de la Reciprocidad, esta reflexión. ¿Por qué la escuela habría de considerar a todos iguales, siendo que ello implica necesariamente la sistemática represión de cada una de las diferencias singulares? ¿Por qué no habría de ser la escuela el ámbito donde los niños y adultos aprendan a reconocerse como diferentes e internecesarios para resolver juntos los problemas y desafíos compartidos, entre ellos el proyecto de una sociedad en la cual todos puedan desarrollarse plenamente? Todo ellos supondría considerar que lo común, lo que todos tenemos en común, no es algo que cada uno posee, sino aquello que podemos construir con los otros.
ya que somos diferentes e internecesarios, por lo tanto los niños comunes son todos diferentes, y la instancia escolar es una oportunidad para aprender a valorar las diferencias de esa integridad que resulta de la integración de las singularidades. Es difícil acceder a esta visión y superar la costumbre de confundir lo mejor con lo que estamos acostumbrados a tolerar, a admitir, a considerar. Superar el hábito de instituir como lo único, válido, verdadero y por lo tanto lo que se debe hacer a aquello que siempre se ha dicho, ¿no? Y lo que siempre se ha hecho es precisamente marginar a algunos, considerarlos fuera de lo común o de la normalidad, pensar que ellos tienen problemas o acusarlos de causar el problema, en lugar de sospechar que el problema nos convoca a todos a resolverlo, a recuperar con el aporte de todos la integridad de la convivencia. Este es un texto de Alberto Ibern. Esto quiero que quede como algo importante. Esto no es un problema, pero si lo ponemos como problema, nos convoca a todos resolverlo, recuperarlo con el aporte de todos. ¿Qué cosa? La convivencia. Porque no necesitaríamos hablar de inclusión si podríamos hablar directamente de convivencia, pero como justamente hay derechos vulnerados y muchos quedan afuera, muchos grupos quedan afuera, por eso tenemos que seguir hablando de inclusión y no de convivencia. Pero yo los convoco a todos desde la Asociación Civil Docentes Inclusivos en Red a que con el aporte de todos podamos hablar de convivencia y cada uno desde su lugar de trabajo aporte su granito de arena para enriquecernos con el otro, con sus diferencias, sea la condición que sea. Y en este caso, enriquecernos con su cultura diferente. Muchas gracias.